Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Misceláneos, este espacio que nos reúne semana por semana para tratar diferentes temas, y el tema de hoy yo sé que los va a dejar pensando, los va a dejar planteándose un millón de preguntas. Hoy vamos a hablar sobre los epicúreos. El epicureísmo es un movimiento filosófico fundado alrededor del 307 antes de nuestra era común, basado en las enseñanzas del antiguo filósofo griego Epicuro de Samos, el cual fundó una escuela llamada El Jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. Formada por mujeres, una gran novedad en la escuela griega, y hombres, en ella vivió aislado de la vida política y de la sociedad, practicando la amistad. Se consideraba oponente del platonismo, pero posteriormente el estoicismo, una corriente filosófica que también hemos estado tratando en temas anteriores, se convirtió en su principal oponente. El jardín ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en el que tenían lugar desde charlas y convivencias hasta comidas y celebraciones, o sea, simposium, según el idioma imperante en ese momento. Se trataba, pues, de un lugar más destinado al retiro intelectual de un grupo de amigos que de un lugar para la investigación científica, a diferencia de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. El deseo de hablar a una amplia gama de personas fue un aspecto importante de la escuela del epicurismo. Séneca registra una inscripción en la puerta del jardín en la epístola número 21 de las cartas a Lucilio. Decía él: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar el mayor bien es el placer. Eran admitidos al jardín personas de toda condición y clase, lo que llegó a ser causa de escándalo. Incluía a personas respetables, pero igualmente a gente de vida disoluta, también a mujeres y a esclavos, lo que en aquella época constituía un hecho inusual para una escuela filosófica. La escuela epicúrea poseía un corte religioso a la hora de imitar el carácter semidivino de la vida ataráxico del maestro, es decir, el hombre divino. Para Epicuro había tres tipos de personas: las autodidactas, que llegaban a la verdad sin ayuda de nadie; los que necesitaban una ayuda pero muy capaces de seguir, como Metródoro, un discípulo de él; y los que pueden ser dirigidos al bien, pero necesitan no solamente ayuda, sino hasta coacción, como Hermarco, otro discípulo. Epicuro felicita al primero, admira más al segundo, porque aunque ambos lleguen al mismo fin, merecen mejor alabanza de haber hecho lo mismo con un carácter más difícil. Por eso la escuela epicúrea dio vital importancia a la pedagogía. De Witt afirma que la escuela epicúrea estaba organizada según una jerarquía: los filósofos, los escolarcas, los profesores, los imitadores y los alumnos en vía de preparación, es decir, los cristianos provenientes de las catacumbas. Las enseñanzas epicúreas se transmitieron en diversos formatos, como cartas, poemas e inscripciones, para poder ser accesibles a una amplia audiencia alfabetizada, tanto en latín como en griego. Epicuro impartió sus enseñanzas en el jardín hasta su fallecimiento en el año 270 antes de nuestra era común, cuando tenía 72 años. Dejó la dirección de su escuela a Hermarco, quien había sido su discípulo en Mitilene, antes de la fundación del jardín, y quien le acompañó finalmente desde entonces.
Su sucesor fue Poliastro Epicúreo, quien fue el último sobreviviente en haber escuchado a Epicuro. A este le sucedió Dionisio y Basilisde. Otros epicúreos contemporáneos a ambos fueron Metródoro, Leontión, Colotes, Poliano, Apolódoro, Zenón, Sidonio, Demetrio, Orión, Fedro y Patrón. Han sobrevivido pocos escritos de Epicuro. Sin embargo, hay testimonios independientes de sus ideas procedentes de sus discípulos posteriores. Mientras que el estoicismo tuvo un largo desarrollo, las doctrinas epicúreas quedaron fijadas por su fundador. Algunos estudiosos consideran que el poema épico de Rerum Natura, es decir, en latín, de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, presenta en una obra unificada los argumentos y teorías centrales del epicureísmo. Muchos de los rollos desenterrados en la villa de los papiros en Herculano son textos epicúreos. Se cree que al menos algunos pertenecieron al filósofo epicúreo Filodemo de Gadara. Epicuro también tuvo un discípulo rico del siglo II después de la era común, Diógenes de Enoanda, que tenía un pórtico inscrito con principios de la filosofía erigidos en Enoanda, Lucia, y actualmente es Turquía ese lugar. Epicuro fue un atomista, siguiendo los pasos de Demócrito. Su materialismo lo llevó a una crítica generalizada contra la superstición y la intervención divina. Al igual que el filósofo cirenaico Arístipo, Epicuro era un hedonista. Los hedonistas, o sea, el hedonismo, que del griego procede de la palabra placer, se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común en el placer, desempeñan un papel central en ellas. El hedonismo psicológico o motivacional afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. El hedonismo normativo o ético, por otro lado, no se trata de cómo actuamos realmente, sino de cómo debemos actuar. Debemos perseguir el placer y evitar el dolor. El hedonismo axiológico, que a veces se trata como una parte del hedonismo ético, es la tesis de que solo el placer tiene valor intrínseco. Aplicado al bienestar, a lo que es bueno para alguien, es la tesis de que el placer y el sufrimiento son los únicos componentes del bienestar. Estas definiciones técnicas del hedonismo dentro de la filosofía, que generalmente se consideran escuelas de pensamientos respetables, deben distinguirse de cómo se utiliza el término en el lenguaje cotidiano, a veces denominado hedonismo popular. En este sentido, tiene una connotación negativa vinculada a la búsqueda egoísta de la gratificación a corto plazo, entregándose a los placeres sensoriales sin tener en cuenta sus repercusiones. Epicuro creía que el mayor bien consistía en buscar un placer modesto y sostenible en forma de un estado de ataraxia, o tranquilidad y libertad del miedo, y aponía, ausencia de dolor corporal, a través del conocimiento del funcionamiento del mundo y los deseos limitantes. En consecuencia, Epicuro y sus seguidores generalmente se retiraron de la política porque podría conducir a frustraciones y ambiciones que pueden entrar directamente en conflicto con la búsqueda epicúrea de paz mental y virtudes. Aunque el epicureísmo es una forma de hedonismo en la medida
en que declara que el placer es su único objetivo intrínseco, el concepto de que las ausencias de dolor y miedo constituyen el mayor placer y su defensa de una vida simple lo hace muy diferente del hedonismo entendido coloquialmente. El epicureísmo floreció en la era helénica tardía y durante la era romana y se establecieron muchas comunidades epicúreas, como las de Antioquía, Alejandría, Rodas y Herculano. A fines del siglo III de nuestra era, el epicureísmo casi desapareció y se le opusieron otras filosofías, principalmente el neoplatonismo, que entonces estaba en auge. El interés por el epicureísmo resucitó en la Ilustración y continúa en la Edad Contemporánea. ¿Qué es la Ilustración? Fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió también una importante ilustración española e hispánica, la de la escuela universalista, aunque más científica y humanística que política. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Importantes ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron durante esta época. Ideales tales como la libertad, igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado tienen su nacimiento también en esta época. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se expandió también a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como en libros, periódicos, reuniones o en cafés en las grandes ciudades continentales y británicas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de discutir y debatir acerca de la ciencia, política, economía, sociología, leyes, filosofía y literatura. La Ilustración fue marcada por su enfoque en el método científico y en el reduccionismo, al dividir problemas y sistemas en sus componentes al momento de encontrar una solución y o entender mejor cómo funciona el sistema o problema. En el uso popular moderno, un epicúreo es un conocedor de las artes, de la vida y el refinamiento de los placeres sensuales. El epicureísmo implica un amor o un disfrute sabio, especialmente de la buena comida y bebida. Debido a que el epicureísmo postula que el placer es el bien supremo, telos, se ha malinterpretado comúnmente desde la antigüedad como una doctrina que aboga por participar en placeres fugaces como el exceso sexual y la comida decadente. Este no es el caso. Epicuro consideraba la ataraxia, es decir, tranquilidad, ya lo hemos dicho esto, tranquilidad o ausencia de miedo, y la aponía, ausencia de dolor, como el colmo de la felicidad.
también consideraba la prudencia como una virtud importante y percibía el exceso y la indulgencia como contrarios al logro de la ataraxia y la aponía. Epicuro prefirió lo bueno e incluso la sabiduría y la cultura, aunque tampoco era contrario al lujo ocasional. Filósofos posteriores han separado al antiguo filósofo griego Epicuro del libertinaje, amor por comer y beber que lleva su nombre. La depuración académica moderna pertenece al rechazo platónico de comer y beber. Y bien, amigos, hasta aquí el tema este. Un tema largo, un tema interesante. Tiene mucho que ver con las nuevas corrientes que hoy se las, entre comillas, ¿no?, se las nombra nuevas corrientes, cuando en realidad ya tienen unas raíces muy profundas en la historia humana, y en especial en aquellos que se dedicaban a plantearse preguntas y a buscar respuestas, pero no solo en la soledad, no solo retirándose en sí mismos, sino pensando entre varias personas cuál puede ser la respuesta. La filosofía persigue justamente la idea de ser alguien que plantea preguntas y busca respuestas que satisfagan esa necesidad interna que tiene cada persona de saber, de estar más allá de lo que es el común de la gente. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar Misceláneos. Los espero próximamente en otra entrega, y me resta decirles hasta pronto y muchas gracias.